Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia me dice, dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. La tierra alegre está. Quiero que inclinemos el rostro y le digamos al Señor hoy que esta palabra que Él me ha regalado a mí y es de bendición para mi vida, también les bendiga a ustedes, también les ministre y también llegue a su corazón y haga lo que el Señor quiere hacer. Yo me quito porque yo simplemente soy un vaso. Y el Señor es quien llena mi boca, el Señor es quien hace, porque esta es una iglesia que viene a recibir lo que hay de lo alto. Esta es una iglesia que le da resultados a Dios, no a un pastor, no a una denominación, sino a Dios, porque esta es una iglesia que entiende el llamado. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios para habernos agendado y para habernos hecho parte de su pueblo, para habernos hecho parte de esa eternidad, de ese cielo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este día. Amén. La verdad que es un privilegio que el Señor nos da. Es un privilegio volver a estar aquí, aunque también están los nervios, porque esto no es fácil. Acá hay un nivel de palabra muy alto. Amén. Pero bueno, uno se coloca en la posición de vasija y le dice: Señor, lléname. Necesito de tu presencia, necesito de tu sabiduría, necesito de tu revelación para poder hablar lo que tú quieres hablar, para poder prestar mi boca para que seas tú quien la llene. Amén. Y sin más preámbulos, vamos a la palabra. Yo le coloqué, me regala la imagen, por favor. Yo le coloqué a esta palabra: de mi zona de confort al campo de batalla, porque es lo que el Señor me ha venido hablando meses y meses atrás. Creo que en alguna ocasión compartí algo que tenía que ver mucho con aquello de el obrero aprobado, el obrero diligente que el Señor quiere. Y esta es una iglesia de un nivel alto. Esta es una iglesia escogida y marcada por el Señor para cosas específicas. Cuando Dios me daba el título de esta palabra, también me decía que nosotros, como su pueblo, como escogidos de Él, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y somos escogidos, venimos aquí
a una guerra. Esto suena duro, pero nosotros venimos a liberar batallas. ¿Por qué? Porque independiente de todos los llamados, de los dones, de lo que el Señor reparte y da, hay uno que es para todos y es ir y hacer discípulos. Y eso consiste en arrebatarle las almas al diablo. Eso consiste en aquello que habla de la gran comisión, ¿cierto? Entonces él me daba ese título y me decía de la zona de confort al campo de batalla. Entonces no es un campo fácil, ¿cierto? Y eso me lleva a hacer un pare y a mirar cómo estamos viviendo, cómo está el mundo, ¿cierto? ¿Qué se mueve hoy en día en el mundo? Entonces vemos guerras, vemos hijos levantados contra los padres, vemos enfermedades que aparecen y cada día son cosas más complicadas, enfermedades más difíciles. También vemos la economía golpeada y las noticias y lo que se anuncia no es nada alentador, es difícil, ¿cierto? Y el Señor me decía, pero no solo les pasa a ustedes, también pasó a los antepasados. Entonces el Señor me lleva a cuando el pueblo de Israel fue sacado de Jerusalén porque ellos se olvidaron de Dios y empezaron a desobedecer, a seguir otros dioses que no eran y terminaron cautivos en Babilonia. Yo no voy a profundizar mucho en la historia porque es larga, pero voy a sacar unos apartes que el Señor me regaló. Amén. Y entonces empieza una lucha con este pueblo que se había olvidado de Dios. Pero Dios da una palabra y les promete volver a traerlo, ¿cierto? Y en este suceso hay varios protagonistas, pero yo les voy a hablar de uno que el Señor me regaló y que de verdad me deleité en esa palabra. Y les voy a hablar del profeta Nehemías, de este hombre que un día decide, digo yo, dejarse usar por Dios. Porque él estaba quizá, como el título de la palabra lo dice, en la zona de confort. Él tenía su puesto. De hecho, servía como copero del rey. O sea que era el hombre de confianza del rey, ¿cierto? Pero cuando yo analizo esas dos situaciones que coloqué, veo que las dos tienen algo en común. Y las dos necesitan una intervención divina. ¿Cierto? Ese pueblo de Israel que estaba disperso y estaba en cautividad necesitaba la intervención de Dios. Y nosotros que estamos hoy viviendo tiempos difíciles y tiempos complicados necesitamos la intervención de Dios. Amén. Y en ese entonces, gloria al Señor. Y en ese entonces el Señor utiliza a Nehemías. Y hay dos cosas que me impactaron de Nehemías. Solamente me voy a basar en el capítulo 1 porque es ahí donde empieza toda la historia de este profeta. Y quiero que me regalen por favor Nehemías 1 del 1 al 3. Yo voy a leer a favor de todos porque cuando yo leo me siento más segura. Si no, empieza a temblar acá. Amén. Pero quiero que cuando la leamos ustedes se apersonen de esa palabra y empiecen a imaginar la historia para que podamos entenderla. Amén. Dice, yo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, el 2 por favor, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían quedado escapados, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, el 3 por favor. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad,
allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. No recibió Nehemías una muy buena noticia. No le dieron esas palabras alentadoras. Le dijeron cosas que entristecieron su corazón. Pero lo que me causó gran impresión es la reacción de Nehemías. Nehemías, a él no llegaron a contarle, Nehemías preguntó. Nehemías vio a estos hombres y dijo, hey, quizá dijo, yo quiero saber qué está pasando con ellos. Aunque él estaba a kilómetros, pero en su corazón había interés por ese pueblo que estaba pasando una situación complicada. Ellos no llegaron a contarle, él preguntó. Esto me habla de un hombre que siente paternidad, que tiene paternidad por las almas. Esto me muestra un hombre que tiene bondad. ¿Y bondad por qué? Porque él entendió que eso que él tenía lo necesitaban allá. Que ese Dios que a él lo tenía en ese lugar y le bendecía, lo necesitaban allá. Nehemías no fue egoísta. Nehemías fue un hombre bondadoso. Él estaba mostrándole todas esas cosas a Dios. También le mostró que tenía pasión por las almas. Porque solo cuando hay pasión en mi corazón por las almas, a mí me interesan. Pero si no está la pasión y el amor de Dios, simplemente pasa desapercibido. Nehemías no fue un hombre egoísta. A Nehemías le dolió su corazón porque cuando él recibió esa noticia, dice la palabra que él lloró, su corazón se compungió y él estuvo mal varios días. Y era lo que el Señor me preguntaba y me decía, ¿cuánto te interesan las almas? Y resulta que las almas es el reino de Dios. Porque el sueño de Dios, ¿cuál es? Es la salvación y que ninguno se pierda. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios si no tengo interés por las almas. ¿Qué le estoy mostrando yo a Dios? ¿Qué le muestro yo a Dios? ¿A cuánto les hablo de Dios en el día? ¿Cómo estoy mostrándole a mi familia ese Dios que yo conozco? ¿Hay interés en mi corazón por mi familia? ¿Me duele lo que le pasa a mi familia? ¿Estoy pendiente de ellos? ¿Cuántos de mi familia se sientan conmigo aquí? ¿A cuántos he traído? ¿A cuántos he sido capaz de persuadir? ¿Cuántos de los de mi alrededor vienen conmigo y se sientan aquí? Yo fui muy confrontada con esta palabra, porque cuando yo miro atrás, son pocos los que he traído, ¿cierto? Y Dios está para todos, porque Él no hace acepción de personas y Él nos quiere usar a todos de una manera independiente. Lo que hizo Nehemías fue disponer su corazón. Pero a veces nosotros nos convertimos o somos tan egoístas que creemos que el evangelio es solo para nosotros, que Dios es solo para nosotros y nos apersonamos de Él. Porque empezamos a congregar, a obedecerle, porque estamos atrás de un milagro, porque tenemos una petición y queremos que Él la responda, porque queremos que Él haga en nuestras vidas y nos volvemos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Creemos que el clamar, que el gemir por las almas, que el ir a buscar las almas es responsabilidad de los pastores. ¡Ay! Ese pastor sí tiene la iglesia llena. Pobrecito ese pastor, la iglesia está vacía. No, mis hermanos, todos somos intercesores. Todos somos llamados a interceder y a clamar por las almas. Así como Nehemías fue llamado por el Señor y él atendió el llamado. Pero a veces nos distraemos. A veces creemos que es solo traer la petición
al grupo de intercesión y entonces los hermanos, las hermanas se quiebran sus rodillas intercediendo y entrando a campos de batallas espirituales y yo duermo en mi casa. No, hermanos, así no es, así no es. A veces soltamos nuestras cargas y queremos que otros las carguen. Y a eso no fuimos llamados. A eso no nos buscó el Señor. Nosotros estamos aquí porque un día alguien oró por cada uno de nosotros. Porque un día el Señor le colocó en el corazón a alguien: ve y háblale a Nancy y dile que hay un Dios que quiere restaurarla, que quiere liberarla. Y esa persona atendió y hoy yo soy respuesta a esa oración. Gloria al Señor. ¿De cuántos somos respuesta hoy? Hermanos, yo siempre le digo al Señor que me da palabra de exhortación y yo le digo: Dios, me dice, habla lo que mi pueblo tiene que saber. Amén. Cuando un papá tiene un hijo, ¿qué hace? Lo corrige, ¿cierto? Porque siempre desea que su hijo sea el mejor, que su hijo le vaya súper bien, que su hijo no pase trabajos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios me exhorta y cuando Dios me da estas palabras, yo levanto mis manos y le digo: gracias, Señor. Gracias porque no me has olvidado, porque sé que estás pendiente de mí y quieres pasarme a otro nivel. Y a medida que vamos a profundizar, vamos a entrar en un nivel más fuerte. Nehemías lo entendió muy bien. Y Nehemías había dispuesto su corazón y tenía su corazón preparado para lo que el Señor quería hacer con ese pueblo. Porque es que eso es lo que hace el Señor. El Señor no lo utiliza a uno para que uno se vanagloree, para que uno se levante y diga y saque pecho y Señor, lo hice. No, el Señor lo hace por amor de los que están perdidos. Por eso Él, cuando necesita hacer algo con alguien, utiliza a quien tiene que usar. Amén. Y Nehemías tenía su corazón muy dispuesto. Nehemías era un hombre que mostraba que tenía una comunión genuina con Dios. Y esa comunión genuina con Dios es la que nosotros necesitamos, porque si el Señor hoy está hablando esta palabra, es porque nosotros no somos cristianos de silla. Es porque esta iglesia no es la iglesia de un garaje, sino porque esta iglesia es una iglesia que va a trascender. Porque nosotros somos llamados y somos escogidos. La palabra dice que todo tiene su tiempo. La iglesia también tiene su tiempo. Y yo siento en el Espíritu que el tiempo de Dios de crecimiento para esta iglesia ha llegado. Yo siento en el Espíritu que el Señor está hablando esta palabra, porque cuando yo estaba haciendo esta prédica, el Señor traía a mi mente una imagen como de un bus. Y yo le preguntaba: Señor, ¿qué quiere decir? Y me decía: es como los que quieren caminar y quieren ser esos Nehemías para ese proyecto que yo tengo en grande. Y se van a subir. Porque habrán otros que no se subirán, que simplemente dejarán pasar el bus porque están distraídos. Pero el Señor me decía: es como un bus que voy a enviar. Y esto es para valientes. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Pero no son valientes para pelear, no son valientes para formar conflictos, no son valientes para armar chismes. Son valientes para ir y pelear por las almas, para poder pelear por las armas espirituales que necesitamos para poder enfrentarnos al enemigo. Porque hay muchos hermanos caídos que han conocido las cosas de Dios
Y nosotros no hemos sido respuesta para ellos. Antes hemos ayudado a hundirlos. Hemos ayudado a que se queden quizá allí pensando que Dios no existe, que Dios no responde, que eso es mentira. Porque no tenemos esa pasión. Porque hay que decirle al Señor, y la pastora lo decía en la adoración, que avive ese espíritu de intercesores que necesitamos para cumplir la gran comisión, para ser esos obreros aprobados. Hermanos, en la silla no lo vamos a lograr. Nehemías lo logró. Y hoy estamos hablando de Nehemías y estamos aprendiendo de Nehemías. Quizá en unos años, en unos siglos, hablarán del pastor Iván y aprenderán del pastor Iván. Amén. Porque es decisión de nosotros si vamos a pasar desapercibidos o si vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Gloria al Señor. Y este era un hombre entendido en las cosas de Dios. Y un hombre, como uno dice, la tenía clara. Nehemías, después de que se siente así, siente su corazón triste, se siente abatido porque siente dolor por ese pueblo que estaba necesitando de la intervención divina, toma una decisión y acciona. Él no se queda ahí. Él no se queda llorando y sintiéndose como un perdedor igual que ellos sin poder hacer nada. Él toma acción, toma cartas en el asunto. Y me impacta lo que hace. Se va a buscar a Dios. En el capítulo 1 me muestra eso, dónde empezó y cómo empezó. Y entonces dice en Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, pero aquí viene lo bueno. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías tenía claro cuál era su fuente de poder. Y Nehemías sabía que las armas que él necesitaba para enfrentar esa batalla eran las armas espirituales. Y sabía quién se las podía dar. Por eso él dice, ayuné y oré. Eso habla de una comunión. Y vuelvo y lo digo. No nos podemos quedar con la palabra que se comparte aquí solamente. Yo necesito crecer. Yo necesito entrar a profundidades. Yo necesito escudriñar. Yo necesito investigar y estudiar esa verdad. Esa verdad que me hace vencedora. Y Nehemías lo hizo. Pero la oración que hizo Nehemías no era cualquier oración, porque Nehemías ya estaba en otro nivel. Y la oración sí tiene sus niveles. No es lo mismo una oración de un intercesor o una oración para interceder y clamar que una oración para dar gracias o una oración personal. No es lo mismo. No es lo mismo. La oración del intercesor tiene cosas especiales. La oración del intercesor tiene profundidad en lo espiritual, porque hay que romper cosas y hay que penetrar a eso profundo de Dios. Nehemías necesitaba varias cosas. Él necesitaba discernimiento, necesitaba autoridad, necesitaba dirección, pero también gracia. Y él empieza a hacer una oración, pero una oración de mucho contenido, una oración que nos enseña muchas cosas. Y yo quiero que me regalen Nehemías 1, el versículo 5. Aquí empieza Nehemías a orar, pero vamos a mirar cómo lo hizo. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí que veo, aquí veo un hombre que está adorando, exaltando,
y honrando el nombre del Señor. Aquí veo un hombre que tiene claro que depende totalmente de Dios. Veo su dependencia de Él. Lo tenía muy claro. Él no llegó como a veces llegamos nosotros, quizás sin darnos cuenta, a ordenarle al Señor. A veces llegamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, en el nombre de Jesús es así. Señor, en el nombre de Jesús, este proyecto en tus manos, amén y aleluya. Vamos a Dios es como a ordenarle que haga nuestra voluntad. No, Nehemías no lo hizo así. Nehemías lo adoró y lo exaltó. Nehemías sabía que era su Dios, que era grande y temible, que era omnisciente, omnipresente y omnipotente, que era merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Y entonces él empieza como conquistando el corazón de Dios. Como cuando uno va a pedir, cuando usted va a pedir un favor, no va con cara de puño. Usted va con la amabilidad más grande, porque usted tiene que romper, porque usted necesita una respuesta a su favor. Entonces uno va en una muy buena actitud. Así lo hizo Nehemías. Así empezó Nehemías a hablar con Dios. Regáleme el versículo 6. Y en el 6 vemos cómo sigue avanzando esta oración. Entonces él le dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, aquí viene lo importante, y confieso los pecados de los hijos de Israel, o sea, de los que él, por los que él iba a interceder, que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él pidió perdón, no solo por ellos, sino también por él y por su padre. Él sabía que delante de Dios nos tenemos que presentar con humildad. Que yo tengo que reconocer todos los días mi posición delante de Dios. Porque Él dice: nuevas son las misericordias cada mañana. Si da esa palabra es porque sabe que todos los días fallamos. Entonces el problema no es fallar, sino reconocerlo. Y reconocer que somos débiles, que somos imperfectos, y decírselo a Dios. Quizá te he ofendido y quizá soy como un chino desobediente, pero aquí estoy, Señor, reconociendo mi pecado. Eso fue lo que hizo Nehemías. Confesó su pecado y el pecado de los que estaban allá esperando lo que Dios iba a hacer, del pueblo de Dios. Eso habla también de un corazón limpio. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quizá a veces hay cositas pequeñas que impiden que nuestra oración llegue y suba y entre por allá donde tenemos que entrar para recibir. Porque pensamos que pecado es solamente el que roba, el que mata, el que adultera, el que fornica. No, mis hermanos, la soberbia también es pecado y es algo que desagrada a Dios. La contienda, el pleito, una persona que diario vive en eso, de rabia en rabia, de contienda en contienda, tampoco el Señor no puede obrar. Hay que presentar eso. Hay que llevar eso a los pies de Cristo. Hay que limpiar nuestro corazón de quizá cositas que impiden recibir eso que ya está para nosotros. Y hay que pedir perdón por todos los que están allá afuera también. Hay que pedir perdón por los pecados de nuestra familia. Hay que pedir perdón por aquellos que tenemos en oración pero que no han llegado. Hay que ir limpiando el camino para poder entrar. Amén. Y seguimos entrando en el versículo 8 y 9. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Regáleme el 9.
Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué estaba haciendo Nehemías aquí? Estaba declarando la palabra. Quizá algo muy importante. Yo tengo que apalancarme cuando voy a interceder, cuando voy a clamar, tengo que apalancarme de una verdad. Y esta es la única verdad para poder anular una realidad. La realidad es pasajera, pero la verdad permanece para siempre. La palabra dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y lo que estaba haciendo Nehemías era diciéndole: Dios, ellos pecaron, pero yo me comprometo que ellos van a volver a ti, porque tú dijiste que si ellos volverían a ti, tú les volverías a dar la tierra. Nehemías se apalancó de esa palabra y se la recordó al Señor y le dijo: nosotros cumplimos, pero tú también cumples. Hermana y hermano que tiene una petición delante de Dios y que está intercediendo, pídele al Señor que te dé esa palabra para apalancarte y pelear con espadas espirituales. Esa palabra también es la que te va a ayudar cuando el enemigo se levante y quiera matarte. Porque cuando uno entra a campos delicados, el enemigo lo primero que hace es levantarse. Y si no estamos preparados, si no estamos bien apalancados, es posible que nos aporree y que terminemos de pronto pensando lo que no es. Nehemías no, Nehemías lo tenía muy claro. Nehemías buscó esa palabra. La oración va de la mano con la palabra. Es muy diferente una oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la palabra. A una oración donde no hay palabra. Porque quizás sí hay comunicación con Dios, pero son mis sentimientos, mis emociones expresadas a Él. Pero cuando yo voy con la palabra y oro con la palabra, es diferente. Esa oración tiene un nivel muy diferente. Y esto lo vemos aquí. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías no se iba a enfrentar a algo fácil. Nehemías no iba o no estaba liderando cualquier cosa. Nehemías estaba enfrentándose a algo muy, pero muy difícil, a algo duro, a algo en lo que necesitaba todo el apoyo de Dios. Nehemías no se fue a buscar a un rey a que le dijera: dame el recurso, dame las armas, dime cómo hacerlo. No, Nehemías se fue a Dios porque sabía que era su fuente, sabía que era quien estaba en el asunto, quien iba delante de él. ¿A quién busco? ¿A quién busco yo cuando voy a interceder y clamar realmente? ¿De qué me estoy apalancando? Amén. La oración es nuestra arma. Hay un dicho y es muy cierto: el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es muy cierto, es muy cierto. Y esa palabra no es una palabra, yo decía, no es cualquier palabra, es una palabra que a mí me lleva a pensar que el Señor quiere hacer cosas y cosas grandes. Porque Él está hablando y nosotros decidimos si la tomamos, si la ponemos por obra y empezamos a hacerlo y nos levantamos como esos Nehemías, o si esperamos que el bus pase. Simplemente seguimos sentados como espectadores. Y el último, el versículo 11. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo
y dale gracia delante de aquel varón, porque yo serví de copero al rey. Por último, pidió. Cuando ya se había puesto a cuentas con Dios, cuando ya se había apalancado de una palabra, cuando ya había adorado y exaltado el nombre de Él, fue y le pidió. Y esto me habla de orden. Dios es un Dios de orden. Y la oración también tiene un orden. Y ese orden lo vamos descubriendo a medida que vamos entrando. Esa unción para hacer las cosas la vamos recibiendo a medida que tomamos la decisión de servir y de hacer las cosas de Dios. Porque entre más doy, más el Señor me llena. Pero si me siento y guardo lo que Él me da, pasa como el agua que cae en un estanque. Se daña y un día hay que botarla. Pero diferente con el agua que corre. Esa agua que corre diario va siendo purificada. Así pasa con la unción. Si queremos unción, hagamos la obra y sirvamos. Pero no aquí, porque la iglesia no es en 4 paredes. La iglesia es allá afuera. La iglesia tiene que estar preparada para ir al campo de batalla. No podemos seguir acuartelados toda la vida, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Y a veces nos entretenemos en cosas, en las cosas de nosotros mismos, y resulta que aquí sí hay para dar allá. Y eso el Señor me lo va a demandar. Yo quiero concluir con lo siguiente. Dios está buscando Nehemías. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él quiere hacer algo en Girón. No nos vayamos tan lejos. Solamente pensemos en esta tierra que el Señor nos ha entregado. No estamos aquí por coincidencia. No vivimos aquí por coincidencia. Vivimos aquí porque tenemos un propósito de Dios. Pero resulta que no es fácil. No es fácil porque Girón no es conocido por el pueblo que adora y exalta al Señor. Girón es conocido por la idolatría. O sea que hay cosas grandes, pero también fuertes por hacer. Pero Dios está hablando a una iglesia de poder, a una iglesia de unción, a una iglesia entendida que sabe para qué está aquí. Y quiero compartirles un testimonio y con esto quiero cerrar. Hace un año llegamos a esta iglesia nosotros y una vez recién llegada la hermana Marina, yo me conecté al devocional que hacían a las 3 de la tarde y la hermana Marina me dio la oportunidad de orar. Hay cosas que a mí me pasan y yo me las callo porque no las entiendo. Hasta cuando las entiendo las hablo. Y ese día yo estaba orando y Dios me empieza a dar una visión. Yo oraba, pero el Señor en medio de mi oración me mostraba el parque de Girón con unas columnas, todo el parque de Girón rodeado por unas columnas que se estaban levantando y las columnas eran unidas por unos muros que estaban apenas levantando. En ese momento yo no entendí. Lo único que le compartí ahí en la oración a la hermana Marina era que éramos columnas. Y no más. Pero yo seguí preguntándole al Señor y un día alguien hace un comentario como a los 2, 3 meses y dice, un pueblo siempre se conoce por su parque y su iglesia. Cuando a usted le nombran un pueblo, si usted conoció el parque y la iglesia, usted conoció todo el pueblo. El Señor me lleva a esa visión nuevamente y me dice, yo te estaba hablando de Girón. Lo que viste fue todo Girón. Yo seguí ahí. El día de la reunión de líderes, cuando el pastor lanza el proyecto de Punto Betel, él dice algo y dice, no traje el mapa de Girón. Yo no sé por qué lo dijo, ni sé para qué lo quería traer. Pero en ese momento el Señor me vuelve a llevar a la visión y me dice, ahí sentada me habla y me dice,
esta iglesia es una iglesia restauradora. Esta iglesia es una iglesia que va a levantar los muros de Girón. Y él me hablaba y yo le decía ahí sentada, Señor, confírmamelo con la palabra si esto es una profecía para la iglesia. Y cuando yo fui al devocional y le dije, ¿de qué hablo? El Señor me daba Nehemías. Y eso me quebrantaba porque me llevaba a muchas cosas. Y algo de lo que me decía era que el pastor tenía una característica muy especial y es su pasión por las almas. Me decía que ellos son una pareja que han pasado cosas duras, pero que en su corazón sí hay pasión. Y eso fue lo primero que Nehemías le mostró al Señor. Yo no sé, pero el Señor me decía, solamente dile a la iglesia, impregna la iglesia y úntala de esta visión, porque el punto Betel es el primer paso. Porque si es una iglesia que se va a extender, si es una iglesia que voy a usar y que va a poseer esta tierra. Yo no sé en cuánto tiempo, ni sé cómo, pero un día Girón se levantará y será conocido por un pueblo que adora el nombre de Dios y exalta el nombre de Dios. Por eso el Señor me daba esta palabra y me decía, mi pueblo tiene que entender. Y esos puntos que se están abriendo se van a multiplicar porque es todo Girón. Lo vamos a rodear, lo vamos a sitiar. El pastor Iván ha tenido miedo. Ha tenido miedo de crecer porque no hay espacio. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Yo puse gracia en Nehemías. Y así como la puse en Nehemías, la pondré en ti. Así la pondré en ti, Iván Darío, dice el Señor. Y se abrirán puertas como se le abrieron a Nehemías, que tú no entenderás. Pero soy yo el que voy a hacer. La gracia y la misericordia siempre estarán con ustedes. Oh, santo, santo, aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo haces por misericordia de aquellos que están perdidos. Coloca, Señor, en nosotros un espíritu de intercesores. Coloca, Señor, en nuestro corazón el amor por las almas. Imprégnanos, Señor, de eso que tú le has dado a nuestros pastores. De eso que le ha dado al pastor, de esa hambre y esa sed de siempre buscarte. Llénanos, Señor, de tu gracia. Levántanos, Señor, para levantar. Oh, santo, santo, aleluya, aleluya. Tú eres grande, Dios. Tú eres temible. Laura, es necesario que te levantes. Si no tomas la decisión de levantarte, te vas a quedar de según, Laura. Levántate, Laura, levántate, dice el Señor. Tú decides si te quedas o vas en este viaje. No te descalifiques más, porque sí puedes, dice el Señor. Sí puedes. Osaya la bacoya, la baquena, la basoya. Osabequeya, la mamá soya, la baquena. Osabesoya, la baquena. Osabacaya, la baroba, rebesebequena. No tengas miedo, crecer.
has desconfiado de mí? ¿Acaso no te he cumplido? Acuérdate cómo empezaste, dice el Señor, y he traído extranjeros y te han bendecido y aún te bendecirán más y aún llegarán más. Yo conozco, Iván y Kelly, yo conozco todas las peticiones, yo conozco que tienes delante de mí, dice el Señor. Y conozco por dónde has pasado, pero también sé a dónde te voy a llevar. Y recuerda lo que te hablé aquel día. Recuérdalo, Iván, donde te dije que para cosas grandes te había llamado. Recuérdalo, Iván, y no dudes. No dudes, porque yo te voy a cumplir. No soy hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirme. Aunque hoy no veas nada, aunque hoy tu preocupación a veces te gane, deja que yo haré, deja que yo abriré y tú caminarás. Yo mostraré el camino y te seguiré dando visiones, visiones que aún ni entenderás. Solo camina, camina, porque aquí llegará mucha gente, llegarán muchos. Unos se quedarán y otros se irán, pero en los que se quedan y van, hay cosas grandes para ti. Yo conozco tu corazón, yo conozco tu corazón de Nehemías. Yo conozco que hay paternidad, yo conozco que te duelen las almas, yo conozco que muchas veces has colocado lo tuyo en un segundo lugar para poner lo mío en primer lugar. Y yo premio tu fidelidad. Esta es una palabra para la iglesia y tú estás en la cabeza. Tú eres responsable de muchas cosas. Tú eres responsable de muchas cosas que yo he encomendado. Por eso hoy yo te digo, solo cree que yo soy el que hago. No desconfíes ni dudes un minuto más, porque siempre cuando has dudado te he sorprendido. Basoya rebequeya la basoya rabacanda, osama y arabaqueya robaseya bequenda la masaya. Muchas hijas, dice el Señor, muchas hijas, ocanda la baseya rebequenda la masaya. Y Raúl, ¿por qué estás diciendo que no te he cumplido? ¿Por qué estás diciendo, Señor, voy a interceder para que me cumplas, si yo ya te cumplí? Lo que pasa es que no has querido ver, Raúl.